La paz del Señor Jesucristo sea en sus vidas, amigos y hermanos televidentes. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y no me cansaré de decir que sus misericordias son nuevas cada mañana. En este día le damos gracias al Señor y ponemos esta programación en las manos de Él. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te adoramos y te exaltamos y te damos la gloria y la honra. Y te damos gracias por este precioso día que nos has dado, porque nos has bendecido, Señor. En este día queremos seguirte exaltando, adorándote y bendiciéndote, Señor, hasta que acabe la noche. Y te rogamos, Padre, por todas aquellas personas que sintonizan esta programación, este canal de Maná del Cielo, canal 27-2. Te ruego, Padre, que sean bendecidos todos aquellos, Señor Santo, que sintonizan y que están necesitados de escuchar una palabra tuya. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que este canal de televisión siga manteniéndose al aire, Señor, para llevar bendición a millares de personas y que haya programadores también, Señor Santo, con aquel deseo y anhelo, Señor, de servirte, con aquel deseo y anhelo, Señor, también de poder extender y proclamar tu palabra, Señor, a millares de personas en todas partes. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que bendigas a todos los programadores, a todos los pastores, evangelistas, los que vienen, Señor, con un corazón sincero para poder predicar tu palabra y proclamarla, Señor, desde este canal de televisión. Así también, Padre, te ruego que bendigas a cada uno de aquellos hermanos y hermanas que salen a las calles, Señor, con aquel corazón sincero, a evangelizar, a predicar, a llevar las buenas nuevas de salvación. Te ruego, Padre, que puedan ser siempre día con día inspirados y fortalecidos y que ese anhelo en su corazón y ese deseo, Señor, de servirte no se apague ni se agote, Señor, y que continúen haciendo esa obra preciosa. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús. Bendice a los niños en las escuelas, a los jóvenes, Señor Santo, que sabemos que hay tanta maldad, tanta iniquidad en las escuelas a través de muchos maestros, Señor, que están desviados. Muchos que no te conocen, Señor, y no quieren nada contigo. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú el que te glorifiques. Glorifícate, Padre, en cada uno de los niños, de los jóvenes y en los padres también de familia, Señor Santo maravilloso, en esta preciosa tarde, mañana, noche, no sé en qué momento sintonices esta programación. Te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, ministre la vida de todos aquellos que todavía no te han conocido como su Salvador, como su Señor. Te ruego, Padre, que seas tú en el nombre de Jesús, llevando esa palabra a través de tu Espíritu Santo y ministrando esas vidas necesitadas, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En los programas anteriores hemos tenido el tema, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y tuvimos la primera parte y la semana pasada fue la segunda parte, ¿cómo puedo nacer de nuevo? En la primera parte damos a conocer nosotros lo que era el nacimiento, el nuevo nacimiento, cómo nacíamos nosotros, cómo Dios nos engendraba y cómo veníamos nosotros a venir a ser hijos de Dios. En la segunda parte de este tema, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Estábamos hablando también que la primera parte, cuando nosotros reconocíamos a Jesucristo como Señor y Salvador y nacíamos de nuevo, como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, aquel maestro de Israel, tienes que nacer de nuevo. Al nacer de nuevo era para que viera el reino, Pero hay un proceso, la segunda parte. En la segunda parte es en el camino de la santificación, el camino de la perfección, en el cual nosotros vamos a ser herederos del reino. Porque una cosa es mirar el reino cuando nacemos de nuevo y otra cosa es ser herederos del reino. Por eso el Señor Jesús, Él les hablaba y les explicaba de todas estas cosas, de estos misterios que eran dados a conocer para todos aquellos que anhelaban conocerlo. Ahora, cuando nosotros traemos este tema, es un tema tan precioso porque no solamente es aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida y ya estuvo para ver el reino. Y hay un problema bien grande que vamos a tener otro tema más adelante. Porque muchos de nosotros solamente queremos ver al Señor Jesús como nuestro Salvador. ¿Pero qué? Como Señor. Si realmente Él tiene que ser el Señor de nuestras vidas. Vamos a traer un tema más adelante con respecto a esto. Pero esto era una parte de la introducción de los dos temas anteriores que hemos estado trayendo. Y ahora este tema de este día es amor y fe. Y cuando estoy hablando de amor, me estoy refiriendo al amor de Dios. El amor de Dios que fue manifestado a través del Señor Jesucristo. Este es el propósito en este precioso momento, de que todas aquellas personas que no han conocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, a todas aquellas personas que están quizás en las drogas, quizás en la prostitución, en el alcoholismo, haciendo delincuencia, fraude, robo,
No sé, cualquier clase de pecado en la cual se esté hundiendo. Déjame decirte que a ti te está hablando el Señor en este día y te está diciendo que Él te está dando la oportunidad todavía. ¿Y por qué digo que te está dando la oportunidad? Porque si tú estás con vida y ves la programación de este canal de televisión, y si tú vieras en Facebook, en YouTube, y siguen saliendo estos mensajes, es porque Dios en su misericordia te sigue hablando a ti, con el propósito de que no te pierdas, con el propósito que tú seas salvo, con el propósito, y yo decía, no es solamente el Señor quiere salvarnos, sino que también quiere que seamos instrumentos en sus preciosas manos. Pero ahora en este tema que estamos trayendo, que es amor y fe, y cuando decimos que Dios manifestó el amor a la humanidad, y cuando nosotros vemos en un versículo que muchos dicen que es el corazón de Dios, muchos dicen que es la parte central de toda la Biblia, cuando dicen en el Evangelio según el hermano Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Pero cuando comienza diciendo, porque de tal, dice, de tal manera, de tal magnitud, algo inmenso, algo extraordinario, algo infinito, el amor de Dios, un amor eterno. De tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando decimos que Dios manifestó el amor a la humanidad, lo manifestó a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Porque Él es el que viene a dar a conocer al Padre. Él es el que viene haciendo la voluntad del Padre. Y Él viene marcando una diferencia, o sea, un camino. Porque muchas personas piensan que hay muchos caminos para llegar a Dios. Pero la realidad de todo esto es que solamente hay uno. Y el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. Entonces, cuando estamos viendo que mi Señor Jesús es la manifestación del amor de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, que envía a su Hijo, y su Hijo fue conocido y fue visto entre los hombres, habitó entre los hombres en aquel tiempo, caminaba en las aldeas, en los pueblos, en las ciudades de Israel, y fue conocido por muchos en aquel tiempo. Era la manifestación del Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, aquel que manifiesta el amor a la humanidad. Y no solamente con palabras, sino que hasta con hechos. Por eso cuando estamos leyendo aquí en este versículo precioso, estamos hablando del amor de Dios. Y fíjese lo que dice en el versículo 17. Porque Dios dice, no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea que está diciendo claramente que el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, un mundo que ya estaba bajo condenación por sus delitos y pecados, como dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. No está diciendo algunos, sino que todos estaban en la lista, todos pecaron. Y cuando dice que todos pecaron era porque no había ni siquiera uno bueno, sino que todos bajo condenación. Y lo precioso de esto es que cuando manifiesta Dios su amor a la humanidad a través de su Hijo, que envía a su Hijo no para juzgar al mundo, sino que para que el mundo fuera salvo por él. Y por eso dice el verso 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Y en el verso 18, el que cree en él, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo digo, hay momentos en la vida del ser humano que tanto el que está en la prostitución, brujería, hechicería, en las mentiras, en el robo, en la fornicación, en el adulterio, homosexualismo, lesbianismo, delincuencia, en todos los hábitos de toda clase de pecado. Déjame decirte que hay momentos en que el hombre y la mujer se sienten cansados. Hay momentos que de tanto pecar y pecar, llega el momento en que la persona quisiera tener un cambio de su vida. Hay momentos en que la persona se siente cansado y ya no quisiera vivir la vida que ha estado viviendo. Hay momentos en que se siente que ya esa no es vida para continuarla. Y déjame decirte que desde que la persona nace, en su conciencia ya Dios puso el bien y puso el mal. Ya en su conciencia sabe que existe un Dios, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que es visible e invisible. Ya el ser humano ya trae eso en su conciencia. Y por eso el ser humano, cuando ha pecado de una de diferentes maneras, llega el momento en que se siente que necesita un cambio en su vida. Pero no puede llevar a cabo ese cambio él solo, sino que necesita realmente del poder de Dios para poder tener ese cambio.
Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que hablamos anteriormente acerca del engendramiento de Dios, hablamos acerca de cómo Dios obraba para que la persona pueda nacer de nuevo. Ahora cuando estamos viendo que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, sino que necesitamos de alguien. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta de esa manifestación del amor de Dios a través de su Hijo amado, que dice que viene y muere en una cruz. Llevó todo el sufrimiento y todo el pecado de la humanidad. Sobre él fue cargada toda la maldad. Sobre él fue cargado todo pecado, toda clase de pecado. Y cuando estamos hablando del amor de Dios, acompáñame a Romanos capítulo 5 y verso 8. Porque cuando estamos viendo el amor de Dios, estamos viendo que Dios no solamente habla, sino que ejecuta. Dios no solamente promete, sino que cumple. Dios lleva a cabo lo que ha hablado. Y dice en Romanos, el apóstol Pablo, a los Romanos el capítulo 5 y verso 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, o sea, para los que estamos en este mundo, para la humanidad, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y vuelvo a decir lo mismo, no había ni siquiera una persona justa, una sola persona buena, sino que todos éramos pecadores. Y aún siendo pecadores, dice, se manifiesta el amor de Dios a nuestra vida, que nuestro Señor Jesucristo viene y muere por cada uno de nosotros, muere por todos los habitantes de este mundo, muere por todos aquellos que vivían en aquel tiempo y los que estamos viviendo en este tiempo y las generaciones que han pasado. Vino el Señor Jesús a morir por todos los que vivimos en este mundo. Los que vivieron, estamos viviendo y vivirán todavía mientras el Señor no venga. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Y dice el versículo 9, porque sabemos que en la muerte de cruz llevó todas las maldiciones del Señor. Y estamos viendo que su sangre fue derramada. Hasta la última gota fue derramada en aquella cruz del Calvario. Y dice en el verso 9, entonces mucho más, dice, habiendo sido ahora justificados por su sangre, habiendo sido justificados, dice, por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. O sea que Dios va a traer juicio a la humanidad, va a traer juicio a este mundo, pero por causa de aquel sacrificio efectuado en la cruz del Calvario, por causa de aquella sangre derramada de aquel cordero que Isaías lo menciona como el cordero que fue llevado, dice, al matadero con su boca cerrada sin haber dicho una sola palabra, por amor de cada uno de nosotros. Ese cordero, sin pecado y sin mancha alguna, que fue crucificado y derramó su preciosa sangre para limpiarnos a nosotros, para traer la justificación a nuestra vida. O sea que ya el precio fue pagado. El regalo ya fue dado porque es un regalo de amor que Dios ha dado a la humanidad. Y ese regalo de amor que Dios dio a la humanidad se llama Jesucristo. Porque dice en el capítulo 4 del libro de los Hechos, creo que es verso 12, donde dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual haya salvación. Hablando acerca de nuestro Señor Jesús. Nadie salva. No hubo ningún científico, filósofo, no hubo ni siquiera ninguna persona por eminencia que haya sido en esa tierra que pudiera traer la salvación, sino que dice que el único que trajo la salvación es nuestro Señor Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos los humanos. Cuando estamos viendo la manifestación del amor de Dios y del poder de Dios, y dice que en el verso 10, porque si cuando éramos enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. O sea que nosotros, como estábamos muertos en delitos y pecados, era necesario que el Señor Jesús viniera a reconciliarnos para con el Padre. Y esto fue a través de ese sacrificio que se llevó en la cruz del Calvario. Cuando estamos viendo ese sacrificio del Señor Jesús, y quiero hacer mención de unas expresiones que salieron de la boca de mi Señor Jesús cuando había sido crucificado en medio de aquellos dos ladrones. Padre, dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuánto amor del Señor Jesús. Con qué amor dijo Padre, como quien dice, yo ya los perdoné. Ahora te ruego, Padre, que los perdones porque no saben lo que hacen. Cuando mi Señor Jesús se está expresando de esa manera, es porque había muerto. Había venido a morir, como dicen en la cruz, por cada uno de todos los pecadores, a derramar su sangre, porque sabía que esa preciosa sangre iba a limpiar de todo pecado a aquel que creyera en él. Este es un regalo
Y cuando yo dije que este tema se llama amor y fe, este es un regalo, pero no es un regalo visible, porque déjame decirte que no estamos viviendo en el tiempo, no vivimos nosotros en el tiempo del Señor Jesús. No lo vimos caminando, no vimos al Señor Jesús haciendo los milagros y las obras que se hacían, levantando muertos, resucitando muertos, sanando leprosos, dándole la vista a los ciegos, a los sordos, a los mudos, sanando a los paralíticos. No lo vimos. Y este regalo de vida eterna, de perdón de pecados para nosotros, solamente por creer en el nombre del Señor Jesús, solamente por creer en Jesús, venimos a ser justificados, venimos a ser lavados, limpiados de todo pecado, solamente por creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios y que fue enviado de parte del Padre a esta humanidad, manifestando aquel amor a cada uno de nosotros los pecadores. Cuando yo me pongo a pensar por un momento y digo, Señor, tan grande es tu amor que has tenido por cada uno de nosotros, ese amor tan grande que has tenido por mí, que siendo yo pecador, tu Hijo murió por mí también, derramando aquella preciosa sangre. Déjame decirte, amigo, tú que no has conocido al Señor Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor, mejor dicho, déjame decirte que te estás perdiendo de muchas bendiciones. Y el problema más grande es que nosotros no sabemos el día ni la hora en que la muerte podría llegar a nuestra vida. Y si no es cuando ahora que tenemos vida, que tenemos que tomar ese regalo, ahora voy a hablar un poquito de lo que es la fe. Nosotros no anduvimos con Jesús, no lo vimos crucificado, no lo vimos en el sepulcro, no vimos el sepulcro vacío después de 3 días cuando resucitó. Nosotros no lo vimos resucitado a mi Señor Jesús. Esto es por fe. Esto es por fe. Y ahora si retrocedemos un poquito al capítulo 4 de aquí mismo de Romanos, si le damos lectura del versículo 20, porque déjame decirte que el capítulo 4 habla acerca de un hombre que creyó a lo que Dios le habló y le dijo y de todas sus promesas. Este hombre es conocido como Abraham, el padre en la fe. El padre en la fe, porque él creyó a Dios. Este hombre le creyó a Dios. Y dice que el haberle creído a Dios fue contado por justicia. Y esa justicia se debe a que este hombre, el hecho de haber creído, eso significa fe. Y esa fe es la que necesita todo el pecador. Esa fe es la que necesita el pecador para poder recibir ese regalo de amor. Ese regalo que ahora no lo puede ver. Como dicen, no, esta es una botella de agua. Sí, es una botella de agua. Y yo creo que es porque la puedo ver. Este es un teléfono, sí, porque lo puedo ver. Lo puedo tener aquí también. Pero cuando se habla del Señor Jesús, que nunca lo vimos, no vimos cómo murió, sino que a veces por películas lo hemos visto, pero nosotros realmente no lo vimos cuando murió. No lo vimos cuando resucitó. Y ahora este regalo viene siendo por fe. Y cuando digo por fe, porque nosotros creemos en algo que no hemos visto. Y ese creer, eso es lo que significa fe. Y eso es lo que agrada a Dios. Porque cuando nosotros venimos y creemos en el Señor Jesús y lo recibimos como Salvador y Señor de nuestras vidas, le decimos, Señor, aquí te entrego mi vida. Y nos arrepentimos y confesamos todos nuestros pecados y nacemos de nuevo, como decíamos en el tema anterior del nuevo nacimiento, y nos entregamos a Él. Comienza una vida nueva en nosotros, pero todo es por fe, creyendo a sus promesas. Abraham dice que creyó cuando Dios le habló, y si tú lees ahí en tu casa donde te encuentres, este capítulo 4 es precioso, y tú que no has conocido al Señor Jesucristo, puede ser que el Espíritu Santo te esté inquietando a que agarres una Biblia que tal vez nunca has leído, y que veas en Romanos capítulo 4 y empieces a ver este hombre llamado Abraham, que creyó a lo que Dios le habló, creyó a la palabra de Dios. Y dice en el verso 20, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham dice, no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. O sea que no hubo ninguna duda acerca de las promesas de Dios a su vida, sino que las creyó, dice, y fortaleciéndose en fe. Y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Versículo 22. Por lo cual también su fe, dice, le fue contada por justicia. Verso 23. Y no solo por él fue escrito, que le fue contada, dice. O sea que no se escribieron todas estas cosas que ahora leemos nosotros por Abraham solamente. No solamente fue por él que se contó, sino que también por nosotros. ¿A quién será contada? Dice.
¿A quiénes será contada? Como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si el Señor Jesucristo no resucita, de nada hubiera servido el derramamiento de sangre. Pero como mi Señor Jesús resucitó, por eso es que nosotros hemos sido justificados y ahora nosotros tenemos vida nueva en Cristo Jesús. Todo esto es precioso y hermoso y es algo que nosotros lo podemos entender solamente a través de la fe, porque por medio de la fe es como podemos creer, porque este es un regalo que recibimos de la salvación, perdón de pecados y vida eterna, juntamente con el Señor, y esto es por fe. Hay muchos que quieren tener fe, pero tienen que ver las cosas para poder creer, y eso no es así. Nosotros tenemos que creer para poder ver. Porque si vamos a querer ver primero para poder creer, entonces no hay fe. Y este regalo ha sido por fe. Este regalo de amor que recibimos nosotros es por fe, creyendo en algo que no hemos visto, pero creemos a las promesas de Dios y hemos sentido aquella paz y aquella tranquilidad en el momento en cual nosotros nacimos de nuevo y entregamos nuestra vida al Señor Jesús. Fuimos despojados, como dice, completamente de todo pecado, de toda mancha, y fuimos justificados con su preciosa sangre y pudimos sentir aquella paz y aquella tranquilidad en el momento cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesús y nacimos de nuevo. Por eso estamos viendo que todo esto es hermoso lo que estamos viendo, y cuando estamos viendo que es por fe, por creer. Por eso cuando nosotros regresamos al Evangelio según el hermano Juan, en el capítulo 1 y el versículo 12 dice, pero a todos los que le recibieron, o sea, los que creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Es decir, a los que creen en su nombre. Y estamos hablando de fe, de creer. Y por eso decimos que este tema se llama amor, el amor de Dios. Pero ahora hay otra cosa también, que cuando nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos recibido ese regalo que es por fe, ahora resulta que nosotros tenemos que manifestar el amor de Dios a través de nuestras vidas. Y cuando digo que tenemos que manifestar el amor de Dios a través de nuestras vidas, entonces me gustaría que me acompañaras a la primera carta del hermano Juan. En la primera carta del hermano Juan, a aquellos hermanos que están viendo, sintonizando la programación, conocen dónde están ubicados los textos, que quieren leer y tomar apuntes, porque aquellos que están viendo por primera vez quizás el programa de televisión y el Señor les ha inspirado, el Señor está tocando sus vidas a través del Espíritu Santo, está ministrando la vida de ustedes que todavía no le conocen como su Salvador y Señor de su vida, que todavía no han nacido de nuevo y no han podido entregarle su vida al Señor y no tienen ese regalo de vida eterna, ese regalo que es la crucifixión, muerte y resurrección de mi Señor Jesús. Y que por medio de esa sangre preciosa somos limpiados y lavados de toda contaminación y todo pecado y quedamos justificados ante Él. Todos aquellos que todavía no han conocido al Señor como Señor y Salvador, déjame decirte que Dios es bueno y sus misericordias son nuevas. Y ahora cuando vemos en Primera de Juan capítulo 3, en Primera de Juan capítulo 3, versículo 16, en donde nos dice la Escritura, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros, dice, fíjese, Él puso su vida, dice, por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. O sea que también dice que nosotros tenemos que manifestar ese amor de Dios, así como el Señor se entregó por nosotros. Ahora que nosotros somos salvos, ahora que nosotros hemos conocido al Señor Jesús como nuestro Señor de nuestra vida y nos ha perdonado de todo pecado y hemos sido lavados con su sangre preciosa y tenemos la promesa de vida eterna. Ese amor, así como el Padre manifestó a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús, manifestó a la humanidad su amor a través de Jesús. Ahora ese amor también del Padre y del Señor Jesús lo tenemos que manifestar nosotros, los que hemos nacido de nuevo. ¿Y cómo vamos a manifestar ese precioso amor del Señor Jesús? Con nuestros hechos, con nuestro comportamiento, con nuestra conducta, perdonando a los que nos ofenden, perdonando a nuestros hermanos y también yendo a buscar la vida de aquellos que todavía no han creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador de sus vidas. Por eso ese amor tenemos que manifestarlo nosotros. Y cuando continúa diciendo,
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? O sea que hay una pregunta aquí, ¿cómo puede morar el amor de Dios en una persona que dice haber nacido de nuevo, que recibió ese regalo de amor? Y cuando ve un hermano o una persona necesitada, teniendo bienes, y de dónde poder meter mano a la bolsa y extenderla para bendecir al necesitado, no lo hace. Entonces, ¿dónde está el amor? Dice en el verso 18, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Viene una exhortación que nosotros no hablemos lo que no sentimos, ni lo que hacemos, ni lo que practicamos. Porque para hablar de amor, hermanos, tenemos que practicarlo. Y si lo practicamos, verdaderamente somos hijos de Dios. Porque los hijos de Dios que hemos nacido de nuevo, dice, las cosas viejas pasaron. Antes eras tacaño, eras agarrado, no ayudabas a nadie, maldecías, ahora bendices, ahora ayudas, ahora manifiestas el amor de Dios a los demás. Y cuando estamos viendo esto que dice en el versículo 19, en esto sabemos que somos hijos, que somos de la verdad. Y aseguraremos, dice, nuestros corazones delante de Él. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, dice, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos, dice, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea que el amor de Dios se tiene que manifestar a través de nosotros, a través de nuestras vidas. Y yo le ruego al Padre en el nombre de Jesús en esta preciosa noche, que el Espíritu Santo de Dios ministre tu vida allá donde te encuentras. Ya sea viendo la programación en vivo en este momento, o lo veas por YouTube o lo veas por Facebook. Yo le ruego a mi Padre Celestial en el nombre de Jesús que tu vida sea ministrada por el Espíritu Santo de Dios y que tú puedas confesar con tus labios ese arrepentimiento de todos tus pecados y decirle, Señor, yo recibo ese regalo de amor. Lo recibo, Señor, en que tú puedas apoderarte de ese regalo que ya es tuyo. El Señor Jesucristo murió por ti y ya pagó la deuda que había. Así que ahora solamente tienes que levantar tus manos y decirle, Señor, aquí estoy, y confesar tus pecados y entregar tu vida al Señor y Salvador de tu vida. En esta noche, Padre, te doy gracias, te alabo, te adoro y te exalto y te bendigo, Señor, porque tú eres maravilloso, eres precioso. Y te ruego que tu Espíritu Santo sea el que ministre la vida de todos los necesitados, de aquellos que están a punto del suicidio, aquellos que están en las adicciones, a los vicios, Señor, de cualquier tipo, pornografía, lo que sea, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo ministre la vida de aquella gente necesitada y que ese regalo de amor, Señor, lo puedan recibir. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús y bendecimos a todos los que están observando, viendo el programa de televisión de Maná del Cielo. Les bendecimos desde este lugar y rogamos a nuestro Padre Celestial que las puertas se sigan manteniendo abiertas para seguir predicando y llevando tu palabra, palabra de vida, Señor, a aquellos necesitados. Dios me los bendiga y nos vemos hasta el próximo lunes. Shalom, shalom.